Se viene el torneo más prestigioso del continente americano, pero de manera sorpresiva será algo totalmente diferente a lo que hemos visto. Pues el organizador está lleno de estadios de lujo, economía poderosa y una liga que va en crecimiento a pasos agigantados. Sabemos que los dólares les gustan mucho a los del pantalón largo, por lo que parece que nos espera una de las mejores Copas América que se haya visto. Mucho más de lo que fue la Copa América del 2016, en la que la selección de Chile se llevó el torneo de manera magistral en la tanda de penales. Quédate hasta el final del video para que juntos hagamos una pequeña predicción sobre lo que pasará en año y medio, además de darle una revisadita a lo que nos ofrecerá el país que seguramente será el anfitrión. Recuerda suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Esto es Conectando Fútbol. ¡Comenzamos! La Copa América es el torneo más prestigioso que existe en América. Algunos se atreven a decir que puede llegar a ser mejor que una Eurocopa. Eso realmente tendría que ser objeto de análisis aparte. Lo que sí estamos seguros es que es un torneo de mucho valor y alberga a muchas de las grandes estrellas del fútbol mundial. Cada 4 años reúne a un alto porcentaje de los mejores futbolistas del orbe y en la edición de 2024 contará con la presencia del equipo campeón del mundo, Argentina, que también es el actual campeón del torneo americano, por lo que será bastante atractivo para cada uno de los aficionados poder ver las grandes batallas que tendrán que librar los actuales campeones para mantener su corona en el continente. La Copa América está agendada a mediados del 2024, entre los meses de junio y julio, que son los mismos en los que las ligas más importantes del viejo continente pararán para darle paso al otro torneo más importante del mundo, la Eurocopa. En los inicios se tenía pensado que el anfitrión para este gran torneo sería el país de Ecuador, y parecía que no tendría ningún problema, pues los mismos dirigentes se notaban bastante emocionados con la idea de albergar la justa continental. En mayo del 2021, para Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la posibilidad de que el país fuera sede por cuarta vez de la Copa América era factible. La dirigencia de la FEF va a luchar por conseguirlo, dijo el directivo. Nosotros nos estamos preparando para eso, para pedirle la sede a la Conmebol, y creo que tenemos además la ayuda de nuestros clubes, de algunos de ellos que están trabajando y muy bien en la infraestructura. Acabamos de inaugurar el Estadio de Independiente del Valle, que es una linda joya y poco a poco irá creciendo, declaró el año anterior Egas, cuando ya la pandemia del coronavirus había causado, entre muchos estragos, complicaciones de orden financiero en Ecuador. En su entusiasmo por recibir el certamen de selecciones de balompié más añejo del planeta, agregó: ojalá Ecuador pueda albergar y para eso vamos a luchar la Copa América 2024. Vamos a pelear con todo por tener ese torneo que no lo tenemos desde 1993. Así, de esa manera se expresaba en el país que sería el anfitrión, pero de un momento a otro y sin muchas explicaciones las cosas dieron un giro inesperado, lo que provocaría que la Conmebol echara a andar el plan B, que muchos aseguran que siempre fue el plan A, pero de eso nada está comprobado. No estamos en capacidad de organizar la Copa América, aclaró oficialmente el presidente de la Federación este miércoles en una entrevista en Radio La Red de Quito. Sin dar mayores detalles de las razones, solo de manera muy general, comentó que no están en planes de solicitar la sede a la Conmebol, requerimiento que de haberse dado tendría que haber contado con el aval y respaldo del gobierno nacional. ¿Y cuál sería el plan B? Exactamente la nación más poderosa del continente y todavía del mundo, Estados Unidos de América. Sí, el país de las barras y las estrellas saldría al rescate de la Confederación Sudamericana para que la Copa América de 2024 se lleve a cabo sin ningún contratiempo. Y pues bueno, los Americans estarían aprovechando esta oportunidad para que la Copa América les sirva de prueba para la organización del Mundial de 2026. Bueno, ¿y cuáles serían las selecciones que estarían participando en la justa continental? Primero, las selecciones que irían de manera obligatoria son las 10 que componen la Conmebol: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. Al ser el anfitrión de la Copa, Estados Unidos estará incluido y por consecuencia los otros dos organizadores del Mundial de 2026, Canadá y México, serán parte de este torneo. De esta manera, estas selecciones estarían aprovechando al máximo este torneo, ya que buscan de manera intensa participar en todos los torneos posibles para poder elevar su nivel de cara al Mundial 2026. Se ha dicho que también se tiene pensado que inviten a 3 selecciones más de CONCACAF, para de esta manera completar la fase de grupos del torneo americano. Las 3 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA de CONCACAF, omitiendo a los 3 organizadores y los que de manera casi segura estarán compitiendo en el torneo como los 3 invitados restantes, serían Costa Rica, Panamá y Jamaica. Se ha dicho también que la Federación Hondureña haría todo lo posible por conseguir un lugar dentro de la justa. pero después de sus últimos desempeños en los torneos del área y su última participación en las eliminatorias para el Mundial de Qatar, lo más probable es que no consiga ese lugar. De esta manera ya están completas las 16 selecciones que disputarían la justa continental. Bien, ahora como en los sorteos que se hacen, las selecciones estarán divididas en 4 bombos, los cuales estarán ordenados de mayor a menor nivel en el ranking FIFA. Bombo 1, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay. Bombo 2, Colombia, Perú, Chile, México. Bombo 3, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Canadá. Bombo 4,
Bolivia, Venezuela, Panamá y Jamaica. De esta manera estarían conformados los bombos de las pelotitas. Como se haría en el Mundial, digamos que todos los integrantes del Bombo 1 funcionarían como cabezas de serie. De los otros 3 grupos, iremos anexando al azar a cada uno de los integrantes, para que queden completos y de esta manera dejarlo en la suerte. Grupo A, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Jamaica. Grupo B, Brasil, Colombia, Costa Rica, Bolivia. Grupo C, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá. Grupo D, Uruguay, México, Canadá, Venezuela. Nos han quedado buenos grupos. ¿Cuál consideras que podría ser denominado el de la muerte? ¿Cuál es el más tranquilo? Déjanos tus comentarios, te leemos. Ahora viene la parte más complicada, porque tendremos que definir qué equipo pasaría a la siguiente ronda y cuál se quedaría en el camino. Iniciamos con la fase de grupos. Definiremos a los ganadores de cada grupo. En el grupo A, quienes pasarían a la siguiente ronda serían las selecciones de Estados Unidos en primero y Perú en segundo. Primero, elegimos a la selección de las barras y las estrellas porque ha tenido un excelente desempeño. Tiene una buena generación de futbolistas que juegan en las mejores ligas de Europa y se espera den mucho de qué hablar durante la justa de 2026. Por su parte, Perú es una selección muy dura, que en las últimas eliminatorias mundialistas dio pelea. Pero se quedó fuera del Mundial, al caer en la repesca contra la selección de Australia, la misma que le dio pelea en los octavos de final al actual campeón. En el grupo B, los clasificados serían Brasil en primero y Colombia en segundo. Estas selecciones fueron elegidas para avanzar en sus grupos por su desempeño. Sabemos que Brasil cada torneo que juegue es un candidato natural y la generación de nuevos futbolistas, encabezados por la mítica figura de Neymar, seguro nos ofrecerán una mejor cara que la que mostraron en el Mundial. Por otro lado, Colombia se colocó como la segunda selección que lograría avanzar por su desempeño en las eliminatorias, pues se quedó muy cerca de arrebatarle la repesca a la selección de Perú. Pero no nos iremos de este grupo sin dejar de lado que Costa Rica era un gran candidato para avanzar. Pero se ha convertido en una selección longeva y creemos que para dentro de 1 año y medio ya no les alcanzará y tendrán que pensar de una vez por todas en la renovación. Grupo C. Los clasificados serían Argentina en primero y Ecuador en segundo. Por su parte, Argentina llegará como gran campeón del mundo y en su forma de jugar no cambiará para nada, pues tiene que mantener la corona. Por otro lado, Ecuador es una selección que, si bien en el Mundial no pudo pasar de la fase de grupos, el fútbol que desplegó durante el torneo mundialista dejó impactados a muchos espectadores. Grupo D. Los clasificados serán Uruguay en primero y México en segundo. Los uruguayos son una selección que está acostumbrada a librar batallas duras y enfrentarse a México y Canadá como si fuesen locales les dará la inspiración para avanzar. De otra manera, México es una selección que en su territorio es el que manda, y aunque su última actuación en la Copa del Mundo quedó catalogada como un fracaso, podrá reponerse de ese golpe. Sin olvidar que Canadá es una selección que dejó claro que buscará posicionarse en CONCACAF, pero por su desempeño en la Copa del Mundo, al no poder finiquitar las oportunidades frente al arco rival, nos deja claro que todavía no están listos para salir victoriosos frente a selecciones de mayor experiencia en torneos importantes. Como se hace en el Mundial, el primero de cada grupo enfrenta al segundo del grupo siguiente, por lo que los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera: Estados Unidos versus Colombia, partido que se llevarían los estadounidenses, pues basados en su desempeño en el Mundial y el nivel que han mostrado en las competencias, además de la juventud de su selección, harán que dejen fuera una selección que, aunque está llena de estrellas, también se encuentran en una etapa de renovación, por lo que no les alcanzará para derrotar a la velocidad estadounidense. El siguiente duelo será Brasil versus Perú, aunque son dos selecciones que se conocen muchísimo. Los brasileños, gracias a sus individualidades, lograrán avanzar sin problemas sobre la selección inca. Para el tercer duelo, como si pareciera una maldición de Quetzalcóatl, México deberá enfrentar a su némesis, Argentina, que en esta ocasión llegará embalada y lista para aplastar a quien se le ponga enfrente, y si son los mexicanos, lo harán con una sonrisa en la cara. Pasa Argentina. Para el último duelo de esta fase, Uruguay de manera dramática dejará fuera a la selección de Ecuador, pues creemos que en este partido sí se sobrepondrá la experiencia de los charrúas con un Luis Suárez renovado por su paso por el fútbol brasileño. Pasa Uruguay. En las semifinales se vendrán los duelos más duros. Argentina versus Estados Unidos. La albiceleste tendrá que pasar sobre los locales, que en esta ocasión su juventud e ímpetu no será suficiente, pues el campeón del mundo utilizará su experiencia y sacará este partido adelante, para posicionarse como el gran candidato a llevarse el torneo. La siguiente semifinal será una guerra, Brasil versus Uruguay. Para definir al ganador fue muy difícil, pues son dos de los máximos ganadores en su área. Los dos han sido campeones del mundo, pero lo que definió el pase fue el desgaste que tuvieron los charrúas en la fase pasada, por lo que los brasileños en tiempos extra darán el golpe final para obtener el pase a la gran final. En el partido por el tercer lugar, Uruguay versus Estados Unidos. Los charrúas jugarán con su equipo B tratando de cuidar sus titulares, lo que aprovecharán los Americans, y se quedarán con el tercer puesto. La gran final, Argentina versus Brasil. Este partido será épico.
Los dos equipos nos brindarán el mejor encuentro del año, pues los brasileños, con las ganas de abollar la corona del campeón, jugarán por nota, metiendo en grandes aprietos a su rival. Por su parte, los argentinos, ya acostumbrados a las situaciones de máxima presión, lograrán emparejar el partido, el cual se irá hasta tiempos extras, en los que las mejores oportunidades vendrán de los albicelestes, pero no concretarán. Llegarán a la serie de penales, en la que otra vez la juventud brasileña les cobrará factura, mientras la experiencia albiceleste se impondrá y se promulgarán bicampeones del torneo, tal cual ya lo había hecho Chile en el 2016, también en los Estados Unidos. De esta manera ha quedado nuestra predicción para la Copa América 2024. ¿Y tú, ya hiciste tus predicciones? ¿Quién crees que tiene grandes posibilidades de llevársela? Déjanos tus comentarios. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerda dejar tu like y mantenerte conectado por el fútbol. ¡Hasta pronto!